Vamos a dar inicio, les agradecemos. Hasta el momento contamos ya con 97 participantes conectados. Sabemos que es una nueva modalidad a la cual nos estamos acostumbrando a trabajar. Sin embargo, pues les agradecemos la atención que se le da al presente evento. Es un gusto estar con ustedes. Sabemos que hay muchos detrás de este evento. El esfuerzo integrantes de la red de agua y saneamiento es bastante plausible, ¿verdad? Ya que se ha realizado y se ha realizado un evento de alta categoría. Contamos para esto en esta mañana con el licenciado Luis Espuni Sánchez. Es el oficial de Derechos Humanos de la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Guatemala, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, cuenta con una maestría de estudios de desarrollo por la Universidad del País Vasco, tiene experiencias en otros países como es en Chad, Etiopía y Bolivia. En Guatemala tiene 5 años de experiencia ya, donde se ha desarrollado en la Procuraduría de Derechos Humanos y actualmente tiene 3 años fungiendo como oficial de Derechos Humanos en la Unidad de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Entonces, le vamos a dejar el tiempo al licenciado para que pueda desarrollarnos el tema. Damos el tiempo entonces, estimado licenciado. Muchas gracias a la organización y a todas las organizaciones que han hecho posible este evento y muchas gracias a todos los participantes por asistir el día de hoy. Voy a introducir, en esos 30 minutitos que dispongo, voy a introducir un poquito voy a introducir el trabajo de la oficina y hablar del derecho humano al agua y el saneamiento. Eso, como ya comentaba en la presentación, yo soy oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es una oficina, nosotros estamos aquí por un acuerdo entre el gobierno del Estado de Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado. En un ejercicio, es un acuerdo entre el Estado de Guatemala en un reconocimiento de la relevancia de los acuerdos, de las normas internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y bueno, pues como por los compromisos del Estado de Guatemala, estamos aquí como oficina, ¿no? Con un mandato, con una labor, que es lo que les voy a compartir brevemente. Nosotros, como oficina, realizamos visitas de observación. Nosotros realizamos observación en el terreno, visitamos diferentes comunidades, diferentes territorios, lo que nos permite tener un entendimiento, un conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en las comunidades o en los diferentes territorios, ¿verdad? Y complementando pues, con diálogos y con otras acciones, nos permite tener un entendimiento para luego el asesoramiento, ¿verdad? Pues, con el gobierno o otros actores, como puede ser sociedad civil o sector privado. Nosotros también como oficina realizamos una labor de información. Anualmente presentamos un informe anual, que es un resumen de las actividades, los resultados y los hallazgos de nuestro trabajo en el terreno y en otras actividades que también, por supuesto, desarrollamos en la capital. Todo esto englobado en la labor de promoción y de defensa de los derechos humanos, cual estoy muy satisfecho porque este ejercicio, este webinar, pues encaja perfectamente en el trabajo de la oficina, ¿no? De promoción del cumplimiento de los derechos humanos. Y le dedicaremos sobre todo, le voy a dedicar para darle las herramientas, hablar un poquito, pero para que ustedes ya tengan también las herramientas, los contenidos,
para seguir en esa labor de promoción y de defensa de los derechos humanos y en particular del derecho humano al agua. Entonces, como decía, están estas normas internacionales de derechos humanos donde el Estado, donde los estados pues se reúnen, negocian y acuerdan unos compromisos en materia de derechos, ¿no? Y asumen unos derechos, unas obligaciones para con sus territorios, ¿no? Entonces, se reúnen, negocian, acuerdan y se comprometen a estas obligaciones, ¿verdad? Y entre estas obligaciones encontramos, pues, son estas normas de derechos humanos como por los diferentes pactos, tratados o convenios de derechos internacionales. Entre ellos, y ya me voy a dejar de tecnicismos y demás, para hablar del pacto, está el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde encontramos el derecho humano al agua y el saneamiento, que fue ratificado por el Estado de Guatemala en fecha 19 de mayo de 1988. Hace 32 años que el Estado de Guatemala se comprometió, ¿verdad?, con los derechos económicos, sociales y culturales. Y cuando se aprueban estos tratados, en el caso de estos tratados, se acuerda también un comité que es el responsable, es un comité de expertos de nivel y reconocimiento profesional, académico y moral, que son los que tienen esa labor de seguimiento, de monitoreo, de que los estados estén cumplan con sus obligaciones de derechos humanos, ¿no? Y además de realizar esa supervisión, también emiten observaciones generales, que es algo de lo que le quiero dedicar casi que el 80%, gran parte de este espacio. Porque este comité lo que hace nos ayuda a entender el alcance y contenidos de los derechos humanos, ¿no? Y en particular, dedico una observación general que tengo aquí, que está como bastante usada porque es una herramienta básica y fundamental. Y uno de mis objetivos es que ustedes se apropien de este documento, ¿verdad? Que es un contenido, es un documento donde este comité de expertos nos explica qué es eso del derecho humano al agua, qué elementos, qué características, y luego también qué obligaciones se tienen con los estados, ¿no? Pero antes yo quería, antes de hablar del contenido, del derecho humano al agua, mencionarles o compartirles lo especial o lo particular del agua, el derecho humano al agua, porque, claro, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que compromete y obliga a los estados a que las personas puedan disfrutar, en este caso, el derecho humano al agua. Claro, en el pacto no se encuentra, que es del 78, pues de salud, de vivienda, de alimentación, de otros derechos, pero no se hablaba todavía del derecho humano al agua. Hay menciones sobre el uso de recursos naturales, hay menciones para pues, un nivel de vida adecuada, donde los estados deben de hacer un uso responsable de los recursos naturales y del derecho humano a la salud, por ejemplo, ¿no? Que ya, y hoy, con el contexto actual de la pandemia, pues ya está claro, nos ha quedado bastante claro, la relevancia del derecho humano al agua, ¿no? Entonces, como les comentaba, este pacto, cuando se establecen estas normas, estos derechos económicos, sociales y culturales, no se hablaba todavía del derecho humano al agua, ¿no? Hablamos de los años 70, en una época donde el derecho al agua se limitaba o solo cobraba relevancia en los acuerdos o en tratados bilaterales para el tema de aguas transfronterizas y temas de navegación, ¿no? De pesca y estos asuntos. Ya en los años finales 80, 90, cuando ya se percibe, hay un entendimiento del calentamiento global, del uso de los recursos naturales, de la relevancia del agua, pues ya ahí en los 90 pues ya se empieza a posicionar el tema del agua en la agenda global, ¿no? Y hay un evento súper relevante para la región y para este derecho y para
para este documento y para todo lo que entendemos, sobre todo en la región, la llamada o famosa conocida Guerra del Agua, que se dio en Cochabamba, en Bolivia, ¿no? Donde hubo un reclamo, hubo una reacción, iban a dar una concesión sobre usos del agua que iba a restringir en acceso, en disfrute de este derecho humano a las comunidades de esta región de Cochabamba, ¿no? Entonces ya reclamaron, protestaron, se movilizaron y eso, este es en el 2000, se puso sobre la mesa la relevancia del derecho humano al agua, de la importancia del acceso para las comunidades, para los usos personales y domésticos, para la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, el comité se hace eco de esta situación y que, bueno, y que ya por supuesto, habían habido otros precedentes, pero bueno, con este evento, junto con otros, pues ya hace que el comité diga, bueno, vamos a explicar qué es eso del derecho humano al agua. Y como les digo, la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde nos explican estas normas internacionales que obligan a los estados a unos compromisos y entonces nos explica el comité qué es eso, contenidos, qué alcance, qué obligaciones implica para los estados y para los diferentes actores, incluidas las municipalidades, ¿verdad? Como parte del engranaje del Estado. Y, y, entonces nos explica y nos facilita y nos dice qué es eso del derecho humano al agua. Hay afirmaciones, empieza con unas afirmaciones súper relevantes, ¿no? Donde nos dice, ya el derecho, el agua es un recurso natural ilimitado, es un bien público fundamental para la vida, ¿verdad? Y para la dignidad. También le dedica unas palabras, unos espacios para hablar de la relevancia del derecho humano al agua para con otros derechos, con el derecho a la salud, a una vivienda adecuada, a la alimentación, ¿verdad? Por aquí un elemento, una cosa muy propia de los derechos humanos, que no hay unos más importantes que otros, sino que son todos interdependientes, son todos conectados, ¿no? Entonces, aquí ya vemos un poco de literatura, de narrativa, de entendimiento, explicaciones de lo conectado que está el derecho humano al agua con otros derechos. Y nos da una definición. Nos da una definición en el párrafo segundo, nos da una definición de qué es eso del derecho humano al agua. Y dice, el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Hablaremos de estas características, hablaremos después. Dice, el derecho humano al agua es un abastecimiento adecuado de agua salubre, de agua limpia, que es necesario pues, para evitar la muerte por deshidratación, reducir el riesgo por enfermedades relacionadas al consumo del agua y para satisfacer las necesidades de consumo, de cocina y de higiene personal y doméstica, ¿no? Ese es el derecho humano al agua, nos dice. Es pues, un agua limpia, calidad, accesible, que esté disponible para todos y todas, para satisfacer las necesidades personales y domésticas en el hogar. Luego, él ya hacen referencias de, bueno, también habrá que priorizar los usos agrícolas familiares, ¿no? Ese es el enfoque, eso es el derecho humano al agua. Que todos y todas tengan el derecho, tengan el disfrute, gocen de agua suficiente, ¿verdad? Y me voy a detener aquí va a ser la única parte así que me detenga de la observación general de este documento, donde habla del contenido normativo, de las características, ¿no? Ya nos dice la definición, nos dice la relevancia del agua para la vida y la dignidad. También hay menciones, pues bueno, y también hay unos antecedentes porque el derecho humano al agua está recogido en otros tratados como los derechos del niño, los derechos de la mujer, tratados con acuerdos internacionales en contra de la discriminación. Ya hay antecedentes, ¿verdad? Entonces, bueno, nos explica qué es este derecho humano, que es el de todas y todas que tengan agua, y le dedica un espacio a las características de
¿qué son esos elementos a los que debemos de atender? ¿Qué características, ¿no? nos completa? Y nos dice, para un adecuado ejercicio del agua, para entender un adecuado, un completo disfrute del derecho humano al agua, hay 3 características: la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad. Entonces dicen, el comité nos dice, disponibilidad, bueno, pues la disponibilidad quiere decir que sea un abastecimiento de agua para cada persona, cada individuo, que sea continuo y suficiente. Es decir, pues un suchorro, ¿no? Tu chorro continuo y suficiente que te abastezca de forma diaria para atender los usos personales y domésticos. Y es interesante porque nos dice, ¿y qué es eso de los usos personales y domésticos, no? Nos dicen, pues son cosas como normalmente el consumo, pues beber agua, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos, la higiene personal y la higiene doméstica, y que tiene que ser eso, pues un chorro accesible, continuo, para atender las necesidades básicas para una vida digna en el hogar, ¿no? Y eso es lo que es disponibilidad. Pero también, ojo, y aquí hay un elemento muy importante cuando hablamos de derechos humanos, y lo iré mencionando en diferentes ocasiones, porque dice, también es posible que algunas personas, por género, salud o por clima, pues tengan unas necesidades particulares. Y aquí esto es un elemento muy importante cuando hablamos del derecho humano al agua. Las lentes, el prisma de los derechos humanos, se refiere a poner especial atención a los diferentes grupos específicos, poner atención a las necesidades específicas de cada uno de los diferentes grupos. El derecho humano al agua, o sea, por supuesto, pues bueno, yo comprendo que en las municipalidades es capital el abastecimiento de agua en los centros urbanos, ¿no? Aparte es donde hay mayor concentración normalmente, mayor concentración de población, pero dice, el enfoque de derechos humanos es que haya agua disponible suficiente para todas las personas de acuerdo a sus necesidades. Pues claro, no es el mismo chorro de agua o los mismos litros de agua que va a necesitar un campesino del corredor seco que una familia de la selva tropical del Petén, ¿no? Por ejemplo, pues no es lo mismo. Igual, no son las mismas necesidades higiénicas según género para una mujer que para un hombre. Porque bien, pues claro, las mujeres, por su naturaleza, menstruan una vez al mes y pues eso, durante una vez al mes van a necesitar de unas condiciones de condiciones de higiene y de salubridad particulares, a diferencia del hombre. O atención por situaciones de salud. Imagínense las personas que padecen enfermedades crónicas, renales. Pues bueno, y habrá unos cuidados, una higiene o otro tipo de enfermedades. Pues habrá personas que por su condición delicada de salud no puede estar sin agua. Es una situación que le va a empeorar la situación, la enfermedad, ¿no? Entonces, el derecho humano al agua o las normas internacionales dicen que el Estado, en toda su estructura, debe atender a cada población de acuerdo a sus características. Y dice, pero claro, no solo un continuo y disponible para el hogar, para la limpieza, la alimentación, para la higiene, sino que dice que tiene que ser, aquí va el segundo, la calidad. Dice, pues que tiene que ser agua limpia, ¿no? Que sea agua pues, que no tenga color, que no huela, adecuada para el consumo. Dice, bueno, pues entonces tenemos aquí, ¿qué dice el derecho humano al agua? El de todos y todas a tener un tuchorro disponible para tus necesidades domésticas en cualquiera de las circunstancias en las que te encuentres. No por vivir en zona rural quiere decir que tengas menos derecho. Es más, los derechos humanos nos dicen, no, hay que prestar especial atención
a esos grupos que por sus condiciones o características pues viven en una condición, están en una situación desfavorable. Ya por ser mujer indígena de área rural, ya encontramos, lo dicen los estudios, lo dicen los indicadores, encontramos que pues, las mujeres mayas en área rural pues tienen necesidad, tienen menor acceso. Pues entonces el derecho humano al agua, los proyectos de derechos humanos derecho humano al agua dicen especial atención tenemos que atender a estas mujeres mayas de áreas rurales, ¿no? Que tengan su chorro disponible durante todo el día para atender sus necesidades domésticas y que sea limpio, pues sin color, sin olor, que no contenga sustancias químicas o elementos radiactivos, menciona el comité, ¿no? Pues imagínense tener un chorro de agua con elementos radiactivos en el hogar, ¿no? Y que sea aceptable para el uso personal y doméstico, ¿no? Entonces, que tiene que ser disponible y de calidad. Y el tercer elemento, la tercera característica, dice, tiene que ser accesible, tanto física como económicamente. ¿Qué quiere decir accesible? Pues no sé, yo pienso, recuerdo una comunidad que no tenía fuentes de agua en su comunidad y tenía que desplazarse hasta 30 minutos para ir a la fuente de agua y traer el agua. Y resulta que, claro, que por la carga que pesa el agua, ustedes ya saben, los recipientes llenos de agua, pues tenían que gastar dinero, eran unos 8 quetzales para ir y regresar a por agua. Entonces, claro, resulta eh, que una familia de área rural en situación de pobreza tenga que gastar 3 veces a la semana 8 quetzales, pues no es accesible económicamente. Y es más, le está suponiendo una limitación para otros derechos. Esos quetzales que está gastando para consumo de agua podrían estar destinados a la alimentación, a medicamentos o a elementos, insumos escolares para los niños y niñas, ¿no? Entonces dice, tiene que ser un chorro continuo, limpio, que sea accesible para el uso personal, o sea, que sea adecuado para el uso personal, pero accesible, que esté cerca de la vivienda, ¿no? O sea, que permita usar de forma diaria y que cubra las necesidades diarias de uso personal, ¿no? Este es el derecho humano al agua, estas son sus características. Y habla de eso. Hay un elemento aquí muy importante para las oficinas. El acceso a la información es algo muy presente en los derechos humanos en todas las características. Dice, la accesibilidad, o sea, estos derechos humanos también incluyen el derecho a solicitar y difundir información. El tema de la rendición de cuentas, de la transparencia. Eso forma parte de las obligaciones de los estados para con los derechos humanos. Y bueno, y eso, y reiterar la no discriminación, ¿verdad? No puede ser, no es justo, no es adecuado que unas personas, por razón de sus características, ya sea características de género, características de la zona, el área en la que vivan, pues tengan más o menos acceso, ¿no? Eso es una discriminación. Es decir, usted de área rural, pues como está más lejos del centro urbano, pues fíjese que no tiene menos, pues eso es una situación de discriminación. Entonces, el derecho humano al agua, los proyectos, las políticas de derechos humanos tienen que acudir, poner atención a estas características específicas. Claro, o sea, no solo el gobierno central, sino las municipalidades, el sistema de justicia es el Estado y toda su estructura, ¿verdad? Y bueno, brevemente, hay otros elementos que yo reitero, les invito a que se lean en general. Es un documentito pues, de 20 páginas donde hay elementos que nos permiten entender con más claridad y además luego nos permiten una narrativa, ¿no? Nos permiten poder hablar con más propiedad.
Y yo qué sé, y aquí nos hablan de las diferentes obligaciones pues, internacionales, por los estados con sus estados vecinos, ¿no? Pues habla de las obligaciones de, pues eso, el Estado tiene que respetar y tiene que, por ejemplo, en caso de que terceros limiten este acceso, pues el Estado tiene la obligación de proteger de que las personas no vean limitado su derecho por acciones de terceros. Y hay otros elementos súper interesantes. Y a mí, es que es genial este documento, ¿no? Y, por ejemplo, por mencionar algo, porque quiero tener tiempo para otras cosas. Dice, entre las obligaciones en el plano nacional, habla de legislación, estrategia, políticas. Por ejemplo, un detalle para que vean qué tipo de contenidos se pueden encontrar en estos documentos, ¿verdad? Estos estándares internacionales que nos permiten entender, ¿verdad? Dice, pues en el marco, pues para los estados partes que encuentren conveniente una legislación para sobreusos de agua, la legislación deberá incluir, y nos dice, los objetivos o metas y los plazos para la consecución, los medios que se van a utilizar, o sea, qué medios va a utilizar el Estado para cumplir esas metas. La colaboración prevista con los otros actores, como sociedad civil, sector privado y organizaciones internacionales. El elemento de la participación es un elemento fundamental y capital. Cuando hablamos de derechos humanos, se debe fomentar la participación. Tendrá pues, la legislación incluir las instituciones que están encargadas de ese proceso, mecanismos de vigilancia y los procedimientos de reparación y de recursos. Pues aquí ven ya el comité en la observación general nos habla, por ejemplo, del tema de la legislación que le y ya nos da luces, ¿no? Nos dice, bueno, pues ya entiendo así brevemente, forma muy técnica, o sea, y muy clara, por ejemplo, en temas de legislación. Y así, ¿cuáles son temas de rendición de cuentas? Pero no todo termina aquí. Yo les quería complementar, ayudar, complementar, que no solo disponemos de esta observación general, que como les digo es como el elemento o herramienta base, ¿verdad? Para entender, sino que tenemos también las relatorías. Así como el comité, depende de eso, tiene este comité de control, el Consejo de Derechos Humanos también crea relatorías. No sé si algunos de ustedes están familiarizados con pues la relatora de pueblos indígenas. Hay un relator sobre alimentos, donde son expertos internacionales que amplían y nos ayudan a entender más todavía, nos dan herramientas para entender el derecho humano al agua. Tenemos esta observación general que nos da las bases, pero luego los relatores, que son expertos, expertos con alto reconocimiento, que realizan misiones, se van a diferentes países, hacen un informe de misión. Mira, mientras les cuento esto, les voy a compartir la pantalla para que vayan a ver. Eh, compartir pantalla. ¿Cómo? No me deja. Bueno, no me deja compartir pantalla. Bueno, están estos expertos donde, como les decía, hacen misiones a diferentes países. Por ejemplo, en la página web del relator especial sobre el derecho humano al agua verán informes sobre, por ejemplo, Costa Rica o país vecino. Se fueron también a México. Entonces realizan misiones. Como les decía, realizan otros informes, por ejemplo, que son súper interesantes. Por ejemplo, Catarina Albuquerque, que fue la anterior, la anterior relatora, sí, 4 minutos y termino, que fue la anterior relatora, pues hace un informe sobre que nos explica con mayor detenimiento qué es eso del derecho humano al agua. Es más, Catarina Albuquerque, en un informe del julio del 2009, hace un análisis
donde incorpora el saneamiento y nos explica de forma como súper técnica y súper clara qué es eso del saneamiento. Y yo compartirles que claro, son los documentos que uno usa, yo uso para, o que se usan para entender, pues para elaboración de proyectos, elaboración de documentos. Uno dice, bueno, ¿qué definición puedo usar yo de derecho humano al agua y el saneamiento? Pues uno acude a estos informes que yo con mucho gusto los estaré compartiendo, donde nos explica, por ejemplo, Catarina, explica la relación con otros derechos, la importancia del derecho humano al agua, la importancia del derecho humano al saneamiento y sus elementos, ¿verdad? Hay otros. Por ejemplo, sobre, hay uno del anterior relator, que por cierto es ingeniero, Leo Heller, el actual relator, no logro compartir pantalla, me van a disculpar. Les quería enseñar la página web. Pero bueno, el actual relator, que es ingeniero, pues hace un documento donde explica los diferentes servicios, las diferentes posibilidades de servicios. Como les comentaba, realizan visitas, también realizan consultas. Esto es súper interesante. Hacen ejercicios globales de consulta, ¿no? Donde invitan a todos los países, a prestadores de servicios, organizaciones, comunidades, a participar. No sé, yo recuerdo que el anterior era sobre privatización o, no sé, depende, van haciendo convocatorias, claro, recopilando información de diferentes países y eso les da unos insumos, unos elementos para poder explicar, pues, por ejemplo, diferentes tipos de servicios. Y, por ejemplo, y termino, por ejemplo, el relator en el contexto COVID recomendó pues, por ejemplo, la lectura de pues, la importancia del agua y del saneamiento en las distintas esferas del hogar. Yo es que les quería enseñar la página web porque hay muchísimos contenidos, incluso están estos informes que quizás son un poco más, no son técnicos, la verdad que son muy comprensibles y nos explican a cabalidad muchos conceptos, pero también hay unos documentos, sobre todo Leo Heller, este año que ha cumplido el 10º aniversario, está publicando pues, documentos más amigables sobre sus publicaciones. E igual, yo les invito pues eso, les compartiré el link, que lo puedan seguir en redes, pues han realizado vídeos, no sé, van realizando y nos van dando información con las convocatorias, las diferentes misiones, ¿no? Eh, yo con la, y aquí creo que ya voy llegando a los 30 minutos. Pues bueno, en definitiva, pues eso, nosotros como oficina tenemos esta labor de promoción de defensa de los derechos humanos. Tenemos estas herramientas como las observaciones generales del comité, este documento base que nos enseña y nos da a entender qué es eso, el derecho humano al agua y sus principales características. Y luego, además, contamos con las relatorías, que nos permiten ampliar en entendimiento y en conocimiento. Y emiten pues, también los tweets y vídeos. Y son herramientas pues eso, que podemos hacer nuestras y compartir dentro de nuestras redes para que estemos todos familiarizados. Y por último, pues y es que yo creo que es súper interesante. Hablan de ejemplos de otros países, de visitas, y eso da mucha luz, ¿no? Poder decir, bueno, ¿por qué Costa Rica? ¿Qué tiene Costa Rica? ¿No? ¿Qué avances ha hecho Costa Rica? O cómo es en México, ¿no? Entonces, nos permite entender y hay muchísimo conocimiento y nos da herramientas, como os digo, para nuestro trabajo, para la elaboración de proyectos y de documentos. Y yo con esto creo que ya me estoy excediendo unos minutos y nada, agradecer de nuevo la invitación, la enorme participación. Estoy asombrado, son 130 personas y nada, y agradecer de nuevo.
Y nada, aquí quedamos, pues bueno, muchísimo gusto, muchísimas gracias de nuevo a Rasgo Organizaciones por este evento y por supuesto a todas y todos los participantes. Y mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias por la participación de Luis Espuni Sánchez, oficial de Derechos Humanos. Muchas gracias por la participación. Seguramente al finalizar van a haber algunas inquietudes que podría muy bien abordarse, algo que hubiera quedado pendiente. Seguido, pues le vamos a dar paso al ingeniero Edgar Fajardo, presidente de Rasgo. Él tiene a su cargo la presentación del programa de derechos humanos a cargo de Rasgua. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Zamorano en Honduras, con una maestría de Agricultura Sostenible y Recursos Naturales de la Universidad Rafael Andívar, con más de 22 años de trabajo en desarrollo rural, y desde el año 2006 ha sido director de Water for People Guatemala y actualmente presidente de la RASGUA y también de la Asociación Mundial para el Agua, Global Water Partnership para Guatemala. Entonces le dejamos el tiempo. Sabemos que al finalizar tenemos el espacio para hacer nuestras consultas, nuestras preguntas, y que también podemos usar el chat para poder hacer algunas preguntas. Entonces, con usted el tiempo, ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, Jania. Qué gusto me da ser parte de este bonito webinario que se está desarrollando a través del apoyo conjunto entre las organizaciones miembros de la Red de Agua y Saneamiento de Guatemala, asimismo de las diferentes instancias que están participando. Y bueno, voy a comenzar hablando un poquito sobre este tema del derecho humano al agua y el saneamiento en un contexto de COVID. Particularmente, como ya lo mencionó Jania, la Red de Agua Potable y Saneamiento de Guatemala se conformó desde el 2003 y tiene membresías de diferente naturaleza, incluido sector académico, privado, público, de la sociedad civil, profesionales, individuales, etcétera. Somos parte de la red de agua y saneamiento de Centroamérica, que a su vez forma parte del FOCAR, que es el Foro Centroamericano de Agua Potable y Saneamiento, aunado a República Dominicana. Dentro de este ámbito, la red de agua potable y saneamiento básicamente se ha ocupado de trabajar a través de la membresía en diferentes instancias, y una de estas es particularmente tratar de universalizar los servicios de agua potable y saneamiento. Y por otra parte, incidir en el Estado en que se pueda y se trabaje de una manera abierta en cuanto a que se pueda, cada titular de derecho en el país goce del derecho humano al agua y también del derecho humano al saneamiento. En este contexto les quisiera mencionar que en el ámbito nacional, el Plan Nacional de Desarrollo CAPTUM, Nuestra Guatemala 2032, que viene desde más o menos del gobierno del expresidente Pérez Molina, y que posteriormente fue asumido por el presidente Morales. Y en este gobierno ha venido y se ha venido trabajando también el tema del Plan Nacional CAPTUM 2032. En este marco de trabajo les quisiera comentar que también se trabaja la política nacional del sector agua potable y saneamiento, que es un acuerdo gubernativo número 418-2013, y en el que se embarca en el compromiso nacional de llegar
a 95% de cobertura en servicios de agua potable y 90% en saneamiento al 2025. Ojo que esto es al 2025. Esto, aunado a que en este gobierno, dentro de la política general del gobierno 2020 y 2024, también se trabaja o está propuesta Cruzada Nacional por la Nutrición y que en el marco de la nacional, esto iba a ser un elemento importante, el agua potable y saneamiento, para que se pueda reducir la desnutrición a nivel nacional. En el caso de Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el que ocupa o el que debe desarrollar la rectoría y en el tema de agua potable y saneamiento, ¿verdad? El INFOM, a través es decir, el Instituto de Fomento Municipal, es la instancia que da la asistencia técnica y financiera a todas las municipalidades. Pero por otra parte tenemos al Ministerio de Bienes Naturales, que también debe garantizar la calidad del agua y el acceso a y el manejo de los desechos sólidos. Por otra parte está la CGPLAN, que también apoya en cuanto al tema de planificación y el Sistema Nacional de Inversión Pública. Dentro de todo este esquema de complementariedad se habla de las municipalidades, que es a quien el Estado tiene delegada la prestación y garanticen la prestación del servicio de agua potable y saneamiento. Y en el nivel más local hay asociaciones, comités de agua y saneamiento, o todos los prestadores de servicios, sean empresas públicas o privadas, son los que ya dan el servicio al usuario final. Muy bien, si hacemos un análisis de toda esta institucionalidad, hay muchos actores, pero dentro de estos actores en realidad es un acuerdo que existe a nivel legal, pero no está funcionando a nivel tal que pueda prestar un servicio adecuado a cada uno de los usuarios, y la prestación del servicio al final del día termina siendo el goce y disfrute del derecho humano al agua potable, o el hecho de estar conectados a redes, al derecho humano al saneamiento. Entonces, ahí el hilo rojo se parte en algún momento, porque hay acuerdos a nivel nacional, pero estos acuerdos no están bajando a lo largo de toda la cadena, de toda la jerarquía, y sobre todo, en términos de institucionalidad, no está funcionando bien, necesita algunos elementos de mejora. En el tema de presupuesto, pues muchos de estos actores se quejan de no tener el financiamiento apropiado y adecuado. Por otra parte, no existen planes de gestión del tema de agua potable y saneamiento como para poder en realidad responder a toda esta población, que son ya más de 15 millones de habitantes, o 16 o 18 millones de habitantes, ¿verdad? Pero por otra parte, también se debe hablar de que para que sea una persona esté disfrutando del acceso a servicios de agua potable y saneamiento, como saben ustedes, cada derecho también tiene sus obligaciones, en cada uno de estos niveles, sea en el nivel comunitario, que también necesitan tener sus planes, su financiamiento, su capacidad de gestión y su institucionalidad, porque comienza desde la perspectiva de organización. Asimismo debe de ocurrir a nivel municipal, ¿ya? Y a nivel municipal, en la medida que se fortalezcan los departamentos de agua y saneamiento, se llamen OMA, se llamen departamentos, etcétera, pero que rectoricen y además
manejen información que les permita tomar decisiones y que esas decisiones sean de alguna manera para responder a las comunidades que en realidad carecen de los servicios, pero por otra parte, también denota la transparencia en el uso de los recursos. Es decir, todo esto, si lo vemos en los diferentes niveles de trabajo, básicamente va a ir formando una complementariedad y va a mejorar también la prestación de servicios a nivel comunitario, va a poder presentar mejor auditoría auditoría social a nivel de municipalidades, va a poder presentar también mejor utilización de los recursos en el Sistema Nacional de Inversión Pública y poder garantizar también que el ente rector y el Instituto de Fomento Municipal pueda de alguna manera ser estas que puedan permitir el desarrollo y el derecho al nivel nacional. En la siguiente diapositiva, nosotros los que estamos viendo acá, es que vemos una gran cantidad de municipios en rojo. Y esta gran cantidad de municipios en rojo, esto representa lo que es el portal analítico de la CEGEPLAN. Y ustedes se pueden dar cuenta de que, en términos generales, esta gestión que está haciéndose a nivel municipal y que los está apoyando o no para desarrollar el ranking de la gestión municipal es muy bajo. El tema del agua potable y saneamiento o de los servicios públicos de agua potable y saneamiento no son prioridad para la mayoría de municipalidades a nivel nacional. Esto en realidad nos debe doler porque también denota que tanto las municipalidades y el Estado está respondiendo a las necesidades de la población en sí misma. Esto es algo que necesita o que tiene un margen de mejora bastante amplio, ¿verdad? Por otra parte, tal vez hablar un poquito de lo que ya había mencionado Luis en su presentación, que nosotros tenemos como fundamento jurídico de los derechos humanos el agua y el saneamiento. En primera instancia está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue firmada en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero también se han venido firmando diferentes instrumentos y acuerdos, pactos y convenciones que vienen y han levantado, digamos, la atención hacia el tema del agua potable y saneamiento. Entonces, en este sentido, me atrevería a decir que no es hasta en julio del 2010, con la resolución 6492 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, exactamente ahora estamos celebrando, en estos días vamos a celebrar 10 años de esta resolución, se firma esta resolución en cuanto al derecho humano al agua y al saneamiento. Y básicamente lo que esto se enfoca o se encamina, se orienta, digámosle, es a 5 aspectos en particular. Estos 5 aspectos en particular son, uno, por una parte, la disponibilidad. Y en cuanto a este tema, básicamente podríamos decir que se refiere a que el agua esté disponible para el uso personal y doméstico, disponibilidad continua y que las personas tengan la cantidad suficiente de agua. Por otra parte, se habla del tema de accesibilidad en cuanto a cuál es la distancia que hay que recorrer para llegar a un sitio, cuál es el tiempo que se utiliza para recorrerlo, porque puede estar cerca, pero si hay que caminar bajo condiciones muy difíciles, esto obviamente va a limitar la accesibilidad. Por otra parte, también está el acceso físico y seguro. No se puede arriesgar la vida de las personas, porque es básicamente un derecho humano. Y por otra parte, está el diseño que garantice el acceso y el uso, de tal manera que las tecnologías respondan a las necesidades de las personas. Por otra parte, se habla de asequibilidad en cuanto a que las personas deben tener la capacidad para poder pagar por los demás bienes y servicios básicos, ¿verdad? Que no se haga desconexiones arbitrarias y que haya un pago por costos directos, entiéndase, fontanero,
secretarias, digamos, todos los elementos pertinentes a los sistemas de agua que de alguna manera hacen y que se mantenga esta disponibilidad continua y que haya la cantidad suficiente siempre, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de asequibilidad, estamos hablando de ese precio me es cómodo, puedo pagar y no voy a tener que pagar los 8 quetzales de los cuales comentaba Luis, sino que de repente esto se acomoda a un porcentaje, digamos 3% de los ingresos de una población, pero también el Estado se organiza para poder responder a las necesidades de las personas que no pueden pagar. Hay elementos que pueden apoyar a subsidiar, hay elementos que pueden generar de alguna manera este tipo de esta característica. Entonces, por otra parte tenemos el tema de calidad y seguridad, ¿verdad? El Estado a través del Ministerio de Salud asegura o debe de asegurar la calidad de los servicios de agua. Pensando ahora en el momento en el que estamos, en el de una pandemia, en el que la emergencia no se está librando en albergues, no se está librando en sitios en los que se ha tenido que hacinar a las personas, sino que las personas están bajo condiciones de confinamiento en sus hogares y es ahí donde deben de estarse prestando los servicios. Debe haber disponibilidad, debe haber accesibilidad, asequibilidad, pero también asegurar que la calidad de esta agua cumple con los estándares que el mismo gobierno tiene, que es libre de sustancias químicas, que es libre de microorganismos y que no tiene ningún tipo de sustancia que pueda dañar la vida y salud de las personas. Por otra parte, está el tema de aceptabilidad en cuanto a olor, que no huela mal, color, sabor, todas las condiciones, digamos, organolépticas del agua para consumo y que es aceptable para el uso previsto. Entonces, al final del día, en cuanto a mejor se cumple con cada uno de estos requerimientos o condiciones y características, la categoría del servicio va mejorando para las personas. Es decir, estamos respondiendo al derecho humano de estas personas, ¿verdad? Pero por otra parte también tenemos el tema de saneamiento. Y que básicamente cuando estamos hablando de las características, estamos hablando, perdón, bueno, gracias. En cuanto a saneamiento, estamos hablando de disponibilidad en cuanto a que el saneamiento debe ser continuo, fiable, las instalaciones deben ser en número suficiente, ¿verdad? Y aquí hay algunas características, por favor vean, que se relacionan muy bien con el tema de agua, pero al final del día son servicios diferentes. Y cada uno de estos servicios representa una mejor calidad de vida. Bajo el tema de accesibilidad, obviamente si tenemos un baño muy lejano del hogar, esto va a dificultar y puede poner en riesgo también el tema de seguridad de las personas. En muchos lugares, yo tuve la oportunidad de estar en Bolivia, en muchos lugares los baños son muy lejanos de los hogares y esto ponía en riesgo, digamos, de ser asaltadas o atacadas a las mujeres que salían al baño o a las personas que no tienen baño, ¿verdad? Ustedes saben, últimamente ha aparecido que el COVID también se mantiene por cierta cantidad de días en las aguas residuales. Y en tanto que no se le dé el tratamiento adecuado, esto puede dificultar, digamos, la atención al nivel comunitario. Si se tiene agua contaminada con coronavirus, evidentemente nos estamos exponiendo a poder adquirir esta enfermedad
cuando por temas de mal manejo en cuanto a la calidad y la seguridad que debemos prestar sobre el tratamiento seguro de las excretas o de las aguas residuales, nosotros básicamente estamos siendo cómplices de muertes de personas que no deben de morir. Por otra parte, se ha hablado muy fuertemente del lavado de manos, pero si no tenemos las condiciones, si no tenemos agua, si no tenemos saneamiento, ¿cómo podemos decirle a las personas que se laven las manos? Entonces, en la medida en que más de estas características se va cumpliendo, la categoría del nivel de servicio va mejorando. Y todo esto va llegando en realidad a darle dignidad a las personas. Porque ayuda a que las personas en realidad sean y se sientan personas, ¿verdad? Y el Estado es responsable en primera instancia de responder a esas necesidades, de garantizar este derecho humano, ya sea a través de diferentes estrategias, sean estas de subsidios, sean estas del Estado, sean estas a través de la iniciativa privada, pero el Estado debe garantizar el acceso a estos servicios. Por otra parte, cuando, de acuerdo con la información que se tiene del programa conjunto de monitoreo, a la hora de estar relacionando a la gente más pobres y a la gente más rica de los ricos, a la hora de compararlo entre rural y urbano, se da uno cuenta que los más pobres son los que tienen acceso a servicios de agua muy por debajo de lo que puede ser básico o adecuado, ¿verdad? En el caso de Guatemala se habla de menos del 75%, casi el 70% para la gente que está en condiciones de pobreza y que vive en áreas rurales. Y esto ocurre también para la gente más pobre de las áreas urbanas, pero en la medida en que va incrementando el nivel de ingresos, se va mejorando la calidad de los servicios. Sin embargo, también es de notar que en el ámbito rural, aún entre la gente más mejor acomodada, hay problemas de acceso a servicio de agua, ¿verdad? Por otra parte, cuando vemos el tema del saneamiento a nivel de hogar con datos del 2017, y cuando agarramos también la misma forma por quintiles, a la más pobre de los pobres y a los más acomodados de los acomodados, vamos a ver que la gente rural es la que más dificultades tiene para poder acceder a servicios de saneamiento. Y es también donde hay mayor cantidad de defecación al aire libre. Consecuentemente, es en estas poblaciones en donde hay de alguna manera que desarrollar estrategias que le permitan al Estado, a las instituciones, a las municipalidades, enfocarse. ¿Por qué razón? Porque dinero que se enfoca en la prevención es dinero que no se gasta en curación, ¿verdad? Entonces, cuando uno viene y revisa el tema de quiénes tienen acceso a lavado de manos en Guatemala, obviamente ya nos dimos cuenta que es la gente que está en el ámbito rural, que es la más pobre y que aún así, gente en el ámbito urbano también tiene carencias limitadas o que no tiene ninguna facilidad o disponibilidad de trabajar con agua potable, con lavado de manos. Si no tiene agua, no tiene, difícilmente se va a poder lavar las manos. Entonces, estos son algunas de las estadísticas a nivel departamental, están resaltadas de acuerdo con los datos del censo del 2018. Se puede notar cómo está el acceso a servicios de agua adentro de la vivienda. Y se dan cuenta de casos tan precarios como, por ejemplo, Retaluleu con el 43%, Huehuetenango con 36%,
Alta Verapaz y Petén con 28% y 34%. Es decir, miren cuántos hogares en realidad tienen acceso a servicios de agua dentro de la vivienda. No llegamos ni al 60% a nivel nacional. Esto, en la medida que va bajándose o se va haciendo hacia el lado derecho, vamos viendo cómo las personas van siendo menos importantes para nosotros como garantes de derechos humanos, ¿verdad? Porque en este sentido, en la medida que la gente tiene otro servicio de agua, significa que no tiene agua en su hogar, tiene que caminar. Y en la medida que va pasando hacia a las otras categorías de acceso a servicios de agua, ahí va mejorando. Es decir, estos de acá del lado izquierdo son los más dignos que los del lado derecho, ¿verdad? Imagínense nosotros promoviendo este tipo de discriminación visto en números, ¿verdad? Cuando uno viene y lo ve acá, básicamente el más azul es la persona que tiene agua en la vivienda. Los grises claros, los celestes y los otros celestes, estos, por más celestes que estén acá, significa que no tienen acceso a servicios de agua adecuado. Y cuánto no diéramos nosotros, porque esta población fuera de color azul oscuro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que desarrollar estrategias, o está el área de oportunidad para el Estado, para nosotros como organizaciones, para nosotros como funcionarios de diferentes instancias, para poder trabajar este tema. En cuanto a servicios sanitarios, de igual manera ocurre, ¿verdad? Aquí ya hay poblaciones que no tienen. Y si nos vamos aquí abajo, miren, esto es defecación al aire libre. En Chiquimula 23%, en Jalapa 11%, en Jutiapa 19%, en Quiché 10%, etcétera. ¿Qué significa esto? Que hay un área de mejora en la escalera de servicios o en la categoría de mejora de servicios para que todas estas personas tengan acceso a servicios de agua potable y saneamiento de acuerdo con los datos que se levantaron en el censo 2018. Si nosotros lo vemos eso en términos de una gráfica, espero que lo puedan ver. En tanto más gris y amarillo está, es mejor. Pero miren los casos en los que hay que mejorar cuando es verde y celeste. Sí, En lo cuanto al escuchamos. verde y celeste, nosotros tenemos que es población que tiene sanitario o pozo ciego y que es personas que no tienen este tipo de servicio o que no tienen sanitario, ¿verdad? Entonces, estas son las áreas de mejora que tenemos como país. ¿Cómo no vernos como Zacatepeques? ¿Cómo vernos mejor como Zacatepeques? Y no vernos como Toto o como Alta Verapaz o como Petén, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos darle un giro a todos estos colores que ahí tienen? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos mejorar. Esta es una diapositiva que muestra cómo ha venido a lo largo del tiempo mejorando el acceso a servicios de saneamiento de acuerdo a cómo ha venido pasando el tiempo. Pero nos damos cuenta que aún hay muchas personas que no tienen el sanitario que todos quisiéramos tener, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando hace un rato es que en la medida en que los agentes de enfermedades se encuentren en primera instancia controlados por el medio ambiente, digamos que en la medida que hay mejores condiciones de agua potable, de saneamiento, de higiene personal, cuando las personas tienen todas las condiciones para poder desarrollarse sus actividades,
cuando se controlan las enfermedades transmisibles, entonces es el tratamiento en esta primera barrera es más barato que ir a atender a las siguientes barreras, ¿verdad? Entonces, lo que a veces no entendemos es que cuando se mete un quetzal aquí, por ejemplo, en cualquier lado de esos, perdón, en cualquier lado de estos, nos vamos ahorrando en vacunación, en nutrición, o el pago de enfermeros, de doctores, de medicamentos, etcétera, o inclusive tener que ver a nuestras familias padeciendo la muerte de una persona, ¿verdad? Entonces, es importante que se atienda desde primero o en primera instancia con los temas que nosotros podemos manejar, que están en el medio ambiente. Y dos de los principales son el agua potable, el saneamiento, perdón, tres, y la higiene personal. Obviamente, esto implica mucho tratamiento previo, o más bien, cuidado previo, antes de que tengamos los grandes problemas al final del camino. Vean, obviamente la pandemia ha tenido muchas consecuencias en los servicios de agua potable. Y nosotros logramos reconocer o identificamos algunos de ellos. Y pueden ser muchos más, ¿me entiendes? Pero de que la situación de confinamiento incrementa la demanda de agua a nivel de hogares es importante. Eso es muy claro. Nosotros tenemos también que identificar y saber de que hay gente que no tiene acceso al agua en sus hogares y que ahora bajo estas condiciones está demandando este servicio y no estamos siendo capaces de brindarle ese servicio. Yo vivo aquí en una comunidad, aquí en Santa Cruz del Quiché. De hecho, estoy aquí en mi casa. Y aquí afuera, a 50 metros, tengo un chorro llenacántaros. Y la gente que llega ahí, llega en la tarde o en la noche porque son las horas en las que hay agua. Ahorita que estamos ya en invierno, eso ya no ha ocurrido. Pero durante la época o temporada en la que estuvo los toques de queda, esta gente tenía que salir a traer agua. Tenía que aglomerarse ahí. Entonces, es cierto, se ve la cantidad de tinajas en fila para poder atender esta población. Miren, otra cuestión, los prestadores de servicio han tenido que tomar algún tipo de acción con sus propios recursos para poder operar y mantener esos sistemas. Si se les arruinó ahora en estos últimos días, de alguna manera tienen que responder para operar y mantener estos sistemas. Y si a eso le agregamos que hay una reducción de ingresos por la falta de pago de tarifas del servicio, porque bajo estas condiciones la gente no está saliendo a trabajar, estos prestadores de servicio en algunos casos se tienen que endeudar por energía eléctrica o por la compra de cloro o por compra de otros insumos necesarios para prestar el servicio. Por otra parte, diríamos, ¿qué se necesita para en realidad poder atender el servicio de agua potable y saneamiento? En un momento la atiendo, Marta. Para poder atender los servicios de agua potable, ¿qué se necesita? Que haya dependencias municipales en agua y saneamiento, como nosotros le decimos OMAS, pero que sean las dependencias, no solo que presten el servicio, sino que estén controlando o que puedan ver cómo está la situación, que conozcan cuál es la información del municipio, qué comunidades no tienen acceso a servicios de agua potable y saneamiento, cuáles son las estrategias que se puede ayudar para brindar la tecnología y metodologías apropiadas para que estas personas lo tengan. Hay que tener estrategias alternativas para ingresar dinero a las municipalidades que se derivan pues de la prestación de los servicios de agua potable para poder cubrir las necesidades de los propios de los sistemas para operarlo y mantenerlo adecuadamente, porque si esto no ocurre, no debemos hablar solo de cobertura, hablamos de la sostenibilidad propia del servicio.
Y en la medida que esta sostenibilidad es apropiada, nosotros podemos en realidad estar reivindicando este derecho humano al acceso a servicios de agua potable. Creemos que puede ser importante aplicar lo establecido dentro del decreto 1520. Por ejemplo, en el inciso D dice el crédito hipotecario pondrá a disposición para otorgar crédito a las prestadoras de servicio de agua potable y cable un fondo específico por un monto similar a la cantidad que se sume a la totalidad de convenios de pago, etcétera, etcétera. Esto significa que hay prestadores de servicio que si se la están viendo mal, podrían de alguna manera acceder a algún tipo de crédito mostrando esto, utilizando y aplicando este decreto. Por otra parte, hay necesidad de aplicar un subsidio en cuanto a tarifas de energía eléctrica a prestadores de servicios de agua potable y saneamiento. Solo por mantener un sistema de agua funcionando de una bomba, por el poder cobran más o menos 5,000 quetzales. Esto es, tenga o no tenga uso. El Estado debe de buscar la forma de que para prestadores de servicios elementales como el agua potable, no debiera de ocurrir este cobro, ¿verdad? Y debe de haber también programas de preinversión para agua y plantas de tratamiento que esté dirigidas a actividades dentro de las OMAS o la DMP. ¿Saben por qué? Porque el problema de la preinversión llega a CGPLAN y lo vuelven a regresar. ¿Por qué razón? Porque los diseños son muy malos. La preinversión no responde en realidad a todos los criterios que debe de tener, ¿verdad? Y por último, el fortalecimiento a prestadores comunitarios. Esto dentro de los que hemos logrado identificar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que se están dando frente al COVID? Bueno, pues hay elaboración de protocolos municipales. Es importante que haya un protocolo nacional en cuanto a decir, bueno, todos los sistemas tienen que tener cloro, todos los sistemas deben de dar tratamiento, el ministerio debe de prestar la vigilancia adecuada, debe de tener ministerio los insumos adecuados, los técnicos deben de tal cosa, etcétera, ¿verdad? Más o menos desarrollar esos protocolos a nivel nacional para que puedan responder a esta necesidad. En el rato que esto se desborde a nivel comunitario, no solo ya está desbordado el ministerio, sino que tendríamos un problema mucho más grande. También hay entrega de kits de limpieza e higiene, hay por otro lado la entrega de sistemas de cloración y producción de hipoclorito de sodio. Se implementó en algunos casos estaciones de lavado de manos para espacios públicos, fortalecimiento de técnicos municipales y prestadores de servicio comunitario. Hay unas grandes campañas de comunicación implementadas desde las redes sociales, desde la televisión, desde varios fuentes, y hay de alguna manera algún plan detallado de respuesta nacional en el agua potable y saneamiento, ASH, ¿verdad? Para el COVID. Entonces, ¿cuáles son los retos? En realidad, nuestros retos están en realizar una reforma del sector donde se garantice los tres siguientes conceptos. Y esto que estoy explicando no es nuestro, es parte de la Cruzada Nacional por la Nutrición. Entonces, en términos generales, esto es lo que nosotros tenemos. Necesitamos formalizar la ley, necesitamos que funcionen las SOMAS, necesitamos que mejoren los procesos de financiamiento y adjudicación de proyectos en el INFOM, las municipalidades y la CGPLAN. Necesitamos mejorar nuestras prácticas de higiene. Todos estos, en fin, son parte de los retos que tenemos. Yo les agradezco mucho su atención. De verdad agradezco mucho a la red y por la confianza también que tuvieron en mí para poder hacer esta presentación. Muy amables y gracias. Cambio. Le agradecemos bastante la intervención, ingeniero Edgar Fajardo. Tenemos ya algunas preguntas que han llegado al chat. También un comercial. Ya tenemos un número bastante amplio de participantes, 130 participantes.
Nos han solicitado también la presentación que el ingeniero Fajardo utilizó y también la grabación ha sido solicitada por el chat con bastante frecuencia. Tenemos una pregunta para el licenciado Luis Espuni. La pregunta concretamente dice, ¿cómo se llama el comité mencionado y quiénes lo integran? Le dejamos el tiempo, licenciado, para que pueda respondernos. Gracias. El comité está integrado por 18 expertos independientes del más alto nivel, del más alto reconocimiento moral y profesional. Es un comité que está compuesto por 18 expertos, especialistas, y que tienen un mandato de 4 años. Aprovecho el turno de la palabra y disculpen el abuso. Voy a compartir en el chat un enlace que lo que les quería mostrar del relator con información accesible y muy amigable sobre lo que está hablando. Así que, gracias. Ahí no lo compartí, sí. Gracias. Gracias por compartir también este enlace y gracias por la participación, licenciado. Otra pregunta para el ingeniero Edgar Fajardo. Tenemos una inquietud. ¿Qué departamentos tiene cobertura la RASGUA? Ese si nos puede responder, ingeniero Fajardo, le agradecemos. Perdón, gracias, Jania, muy amables también por la pregunta que hicieron. Particularmente la RASGUA digamos, está conformada por nodos. Y hay nodos en donde hay presencia de las organizaciones miembro que están conformando la RASGUA. Es decir, podemos decir que es a nivel nacional, porque de la RASGUA es parte del Ministerio de Salud, es parte también, vamos a ver, diferentes organizaciones como la AGISA, Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria, y ya en lugares donde están varias ONGs, como pueda ser CARE, Elvetas, Water for People, CRS, etcétera. Hay varias. La Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria también es parte, y entonces en donde tienen diferentes trabajos, ahí está la RASGUA. Cambio. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Hay otra inquietud también, otra pregunta. Nos dicen por acá, ¿hay una discriminación marcada entre servicio urbano con apoyo directo de las municipalidades versus los sistemas rurales, que tienen que pagar todo y por esa razón dejan de clorar el agua? ¿Qué deberíamos cambiar como RASGUA para disminuir esas brechas de desigualdad? Bueno, si es una pregunta, voy a tratar de responder una partecita y otra partecita tal vez me ayuda Luis, pero vean. Esta es parte de las estrategias que el Estado debe desarrollar para poder en realidad ir aproximándose a las personas que no tienen acceso a servicios de agua. En la medida que las estrategias que se plantean son y atienden a todas las personas, en esa medida va a ser también la reivindicación de estas personas, pero también el goce y disfrute de los derechos humanos de estos usuarios. Entonces, yo diría que hay varias estrategias. Una puede ser discriminación positiva, es decir, apoyando más al área rural comparado con el área urbana. Generando también algunos mecanismos de subsidio puede ser una idea, pero también puede ser otra idea promoviendo que el sector privado implemente algunas acciones en sitios donde no se está llegando con cloro. Miren, hay una serie de estrategias de las cuales
se puede ir hablando de acuerdo con el tipo de servicios que se quiera prestar, sea en estos de agua o sean estos de saneamiento. Diría yo que por ahí me quedo. Luis. Yo creo que el primer ejercicio, yo creo que el primer ejercicio es identificar y documentar estas comunidades. Yo sería mi observación o complemento. Definitivamente, claro, yo creo que el manejo de la información y la documentación nos permite o facilita acciones en pro de las comunidades que están en situación de discriminación. Unos documentos como unos hechos fácticos, ¿no? Eso empezará a empujar y hacer las solicitudes y demandas oportunas, ¿no? Yo sería por mi parte, eso, una identificación, documentación, reconocimiento de cuáles son, visibilizarlas y actuar a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Porque somos conscientes de lo demorado que son estas acciones, estas respuestas. Cambio. Muchas gracias por las respuestas. Tenemos otra pregunta para el ingeniero Fajardo. Se mencionó que en aguas grises o contaminadas queda la presencia de COVID-19. ¿Qué medidas de prevención para evitar el contagio de las personas? Nos hacían la pregunta. Bueno, particularmente no soy un experto en el tema de diseminación de enfermedades, pero lo que sí es importante es que estas aguas residuales sean tratadas. Si estas aguas residuales no son tratadas, difícilmente se puede evitar que alguien se contagie. Y digamos, en casos que hayan fugas de aguas residuales hacia manantiales o hacia sitios de donde se abastece agua potable, esto seguramente va a ser un problema. Entonces, lo importante es tratamiento de aguas residuales, pero también el tratamiento de las aguas para consumo humano, ¿verdad? Diría yo como primera medida de prevención, ¿verdad? Cambio. Muchas gracias, ingeniero. Por acá llega una interrogante también. ¿Qué opinión le merece el uso? No estoy segura de cómo voy a mencionar, pero bueno, espero de dicloroisocianurato. No sé si está bien pronunciado, para la desinfección en esta pandemia. Para el ingeniero Fajardo también estaba dirigida. Wow. Tal vez le pediría a favor al ingeniero Ever Sánchez, que está por ahí en el foro, o algún ingeniero sanitario que por favor responda, porque ahí voy a declarar mi ignorancia y no quiero cometer algún error por decirlo, ¿verdad? No sé si alguien pudiera presentarle la respuesta al ingeniero Coca. Esa es la Bueno, riqueza que se tiene en la RASWA, que se tienen varios profesionales que seguramente pueden responder. Entonces le dejamos el tiempo ahí al ingeniero, si puede dar respuesta, ingeniero Ever, o la persona que... sí, con muchísimo gusto. En este caso hay que tener mucho cuidado porque hay productos derivados del cloro que tienen, digamos, sustancias agregadas dependiendo del uso específico. Por ejemplo, aquí podríamos hablar del uso de derivados de cloro para piscinas, por ejemplo, que no necesariamente son productos adecuados para desinfectar agua para consumo humano, en virtud de que, por ejemplo, el cloro para piscinas puede contener, no me refiero a este producto en particular, pero puede contener, por ejemplo, algicidas, a manera de ejemplo.
Entonces, para desinfección de agua para consumo humano, se recomienda fundamentalmente el clorogas, el hipoclorito de sodio y el hipoclorito de calcio, sin agregados adicionales de determinadas sustancias, como por ejemplo el cloro para lavado de ropa, que no es adecuado por contener detergentes, ¿verdad? Pero adicionalmente del clorogas y de los hipocloritos que mencioné de sodio y de calcio, pueden haber otros productos derivados del cloro que podrían utilizarse, pero ello tiene que ser autorizado para seguridad en cuanto a la calidad sanitaria del agua, debe ser autorizado por el Ministerio de Salud. Entonces, yo sugeriría en este caso que por cualquier duda que haya en cuanto al uso de cloro para desinfectar agua para consumo humano, si no se trata de cloro gaseoso, hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio, que se consulte al Ministerio de Salud a través del Departamento de Regulación de los Programas de la Salud y Ambiente. Muchas gracias, ingeniero Ever Sánchez. Continuamos entonces con nuestra agenda preparada para esta mañana, ya en la parte final prácticamente de nuestro programa. Tenemos también algunos anuncios, ¿verdad? Que inquietudes, algunas preguntas ya no llegaron al chat. Alguien, si no estoy mal, en algún momento dado levantó la mano, pero no estoy segura de quién puede ser. Por si acaso está ahí, puede lanzar su pregunta. De no ser así, vamos a continuar con la agenda. En este caso vamos a... ¿Tenemos el tiempo, Lick? Luis, Sí. te dan el tiempo. Sí, gracias. Yo quería hacer una mención, es que a mí me escribieron por mensaje privado y me hicieron una consulta y es muy oportuna. Entonces, discúlpeme la interrupción, pero es que como me consultaron, me escribieron por privado y es muy, muy interesante porque me preguntan cómo contactar o cómo poder contactar con el relator especial del derecho humano al agua. Y definitivamente, en la medida que forma parte de mi misma oficina, de mi misma red de trabajo, nosotros como oficina podemos facilitar el enlace. Pero de igual forma, así como desde Rasgua se contactó con la oficina y se facilitó este espacio, también existe la posibilidad de contactar con el relator. Yo creo que desde Rasgua este espacio es genial, es maravilloso y seguro que hay mucho interés por la relatoría de poder interactuar o quizás podríamos proponer algún tipo de webinar o algo así. Pero eso, quería decirles que igual que se contactó con la oficina, se puede contactar con el relator y desde la oficina podríamos facilitar el enlace para realizar algún tipo de actividades en el tema que ustedes interesen. Solo quería compartir esto, que aparte era algo que tenía que haber mencionado en la presentación. Gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado Luis. También tenemos acá algún comentario que debemos de cuidar, ¿verdad? El tipo de productos que se utilizan, ya que algunos son muy tóxicos y sustancias pueden ser peligrosas, pueden ser nocivas para la salud humana. También hay una consulta y creo que es la última pregunta que responderíamos. Le vamos a dejar el tiempo al ingeniero Fajardo, donde nos hacen aquí la consulta: ¿qué recomendaciones básicas deben cumplir las municipalidades dentro del marco de la
de la prestación de servicios de agua para la contención del COVID-19. Gracias, Jania, y gracias, Jaime, por la consulta. En realidad, yo creo que esto es algo que se debe ir construyendo como un protocolo a nivel nacional, ¿verdad? Algo que permita en realidad responder a las posibilidades que tienen las municipalidades, pero también responder a las necesidades que tienen las personas. Que no va a ser que se idealice tanto que después no se pueda cumplir y o que se deje tan escueto que no pueda en realidad tener ese efecto que se busca. En principio yo creería que parte de las digamos, de las cosas que tienen que hacer las oficinas para prestar buen servicio de agua potable y saneamiento es, en principio, tratar el agua, ¿verdad? Para todos los servicios es tratar el agua. Y este debe ser un trabajo conjunto que debe de ocurrir entre los prestadores de servicio, las municipalidades y el Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Salud es el que tiene el rol de, digamos, de vigilar la calidad del agua, pero el prestador es el que tiene la obligación de hacerlo y la municipalidad de garantizar que se preste ese servicio. Ese tal vez sería uno. En estos tiempos de COVID, lo que hemos dado cuenta es de que no todas las personas tienen acceso a fuentes de empleo. Entonces, de verdad, sería muy inhumano cortar los servicios de agua potable y saneamiento, ¿verdad? De alguna manera hacer convenios para que después se pueda recuperar ese dinero o algo, pero digamos, en estos momentos no es pertinente tomar medidas de corte, ¿verdad? Y más bien analizar cuáles pueden ser las estrategias de seguimiento. 3, de alguna manera tener contactos con los suplidores de servicios como energía eléctrica, repuestos y demás, para poder acceder a insumos que permitan mantener operativos los sistemas de agua de todas las comunidades. Y 4, buscar formas de cómo, digamos, atender a las personas que no tienen acceso a servicio de agua. Si bien es cierto, como lo dijo Luis, es necesario manejar una buena base de información. Ahora es que nos damos cuenta de la importancia que eso debe tener. Para poder tomar decisiones honestas, poder tomar decisiones que nos permitan de alguna manera asegurarnos que vamos a mantenernos con vida, porque si alguien se mantiene enfermo, ese alguien es o puede llegar a ser un rebote para mi vida, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, porque el hecho de no cuidarlo yo a él implica que en algún momento ese descuido que yo tuve me va a rebotar, ¿verdad? Entonces, por ahí vería yo algunos elementos de abordaje. Obviamente tenemos que discutirlo muy rápidamente. Necesitamos por eso los protocolos para poder atender bajo estas condiciones de confinamiento. Si no lo atendemos de verdad y no nos damos cuenta de cuáles son nuestros errores, que eso básicamente es lo que hacen las Procuradurías de Derechos Humanos, determinar en dónde hay errores. Esos son nuestros puntos de mejora. No tenemos un ataque personal o un ataque personal, sino más bien, me están diciendo, mira, mano, tenés los lentes torcidos, componente, pues me los compongo, ¿verdad? Entonces, es un poco eso, ¿verdad? Yo creo que esa es una construcción social y muy honesta de la que hay que trabajar. Cambio. Gracias. Muchas gracias por las respuestas y por la participación también a los docentes de alto nivel para nosotros. También ya estamos llegando a la etapa dentro de nuestra agenda, a la plenaria y acuerdos de seguimiento y compromisos.
Dentro de esto, antes de paso a esta parte, les agradecemos que consideremos un espacio al finalizar, ya que tenemos 3 preguntas que queremos, vamos a enviar cada 20 segundos, vamos a dar un margen de 20 segundos para responder cada pregunta, para que en cosa de 1 minuto podamos responder al finalizar todavía al finalizar el webinar. Previo a ello, también les vamos a agradecer que en algún momento pues vamos a activar nuestras cámaras para poder hacer un pantallazo en el momento oportuno, para que de cierta manera tengamos, actualmente ya son nuestros medios de verificación. Sabemos que tenemos ya un número bastante grande de participantes, de 129 participantes. Entonces, vamos a escuchar en este momento los acuerdos y compromisos para el seguimiento. Dentro de esto, ya el licenciado Luis Espuni nos manifestaba que existe la posibilidad de otro webinar con la participación del relator de derechos humanos. Entonces, vamos a agradecer que esto ya es parte de un acuerdo que podríamos tomar en cuenta para darle seguimiento a esta interesante actividad. Del relator de derechos humanos del agua, así es. Ya me están pasando por ahí la información. A veces no se puede con toda la... ¿Qué te saca? Entonces, eso sería algo que la palabra ya como un compromiso. Ustedes nos indican, ingeniero Fajardo y demás participantes, miembros de la RASGUA, qué otros acuerdos y compromisos podemos llegar a partir de este momento. Sí, buenos días. Les saluda Edgar Galindo, Edgar Haroldo Galindo, miembro de la red también. Bueno, uno de los acuerdos, como ya se vio anteriormente, es que les vamos a compartir este video y la presentación. Lo único que con la presentación, pues siempre con darle los, ¿cómo se llama? A las fuentes Créditos. Sus créditos, exacto, por favor, nada más eso, y que sí les vamos a trasladar esta información. Ese es uno de los acuerdos. Y el otro, pues, ya lo mencionamos ahí, que la posibilidad de poder hacer también un seminario con el relator del Derecho Humano al Agua del Saneamiento. Gracias. Muchas gracias. Prácticamente con esto estamos llegando a la etapa final de nuestro webinar. Les agradezco que activen sus cámaras. Vamos a tratar de ver cuánto podemos captar dentro de nuestra pantalla de computadoras también, para poder también tener las imágenes de quienes estamos participando. Y como mencionaba, al finalizar ya tenemos ahí 3 preguntas. Les vamos a agradecer que puedan responder. Tenemos 20 segundos para ir respondiendo cada una de ellas. Entonces, se les agradece bastante la participación y seguramente seguiremos en contacto. Se le agradece a la RASGUA también por el esfuerzo para poder convocar a toda esta gama de participantes y también por los expositores. Muchas gracias. Que tengan ustedes un excelente día y que continuemos con este ímpetu. Hablar del agua no solo es el agua, es el saneamiento, es el medio ambiente y todo lo que está relacionado con ella, ¿verdad?
Entonces, digamos en ese esfuerzo todos para poder lograr nuestros objetivos como buenos guatemaltecos y también como entes colaboradores externos. Muchas gracias, participación. Que tengan ustedes una buena tarde. Gracias. Hasta Saludos a luego. todos. Adiós, Edgar, Luis.